Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esta mañana Él descienda en medio de nosotros por su Espíritu y atienda con la gentileza que le caracteriza nuestras necesidades. ¿Cuántos de ustedes tienen necesidad? El 90%. Los otros no tienen necesidad. Está bien, qué padre. Lo pregunto otra vez. ¿Cuántos tienen necesidad? Bueno, ya nomás son 2 los que vi que no tienen. Eso me consuela mucho. Dios sabe nuestra necesidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro corazón está acercándose a ti con un profundo sentido de humildad, porque sabemos que tú, Dios, atiendes en un ambiente de humildad. Tú no atiendes a las personas que vienen a caballo, tienen que apearse y quizás hasta arrastrarse cuando llegan a tu presencia santa, porque te agradas del corazón que es humilde. Y tu palabra nos ha enseñado, Señor, que tú resistes a aquellos que vienen a caballo, pero que tú das gracia a aquellos que, conscientes de su condición y su necesidad, se arrastran hasta tu presencia. Señor, así nos acercamos hoy, arrastrándonos a tu presencia, como lo hacían aquellos sacerdotes, Señor, del Antiguo Testamento, arrastrándose entraban a tu presencia, Señor, que era un símbolo de verdadera honestidad del corazón. Así llegamos hoy, esta mañana, a ti, porque tenemos profundas necesidades y te pedimos, Señor, que atiendas a esas necesidades, algunas muy urgentes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acompáñenme al libro de los Hebreos, por favor. El libro de la carta, ¿verdad? No es un libro, es una carta de los Hebreos. Y allá en el capítulo 4 vamos a leer un versículo, de hecho 2 versículos que son nuestra base de esta reflexión. En el versículo 12 y 13 vamos a leer Hebreos 4, 12 y 13. Si es para mí, díganle que no estoy. ¿Listos? Pónganse de pie. Nos enseñaban nuestros maestros de antes que la palabra del Señor se lee de pie. La modernidad hoy dice que da lo mismo, ¿no? Pues vamos a hacerlo así hoy, ¿sí? Vamos a leer la palabra de pie. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pueden sentarse. Gracias.
Escuchamos una hermosa predicación por Debbie la semana pasada, donde nos hizo entender la necesidad de escudriñar la palabra. ¿Usted se acuerda de eso? Nos hizo entender y nos dio razones poderosas por qué nosotros debemos escudriñar la palabra. La palabra de Dios es nutrición. Y eso lo hemos escuchado toda la vida, pero la palabra que cobra vida cuando nosotros nos acercamos a ella, esa es la que verdaderamente nos nutre desde el punto de vista espiritual. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Así como el organismo necesita nutrientes, necesita glucosa, necesita grasas, necesita proteínas, en esa manera como el organismo demanda, ¿verdad? Demanda nutrientes de nosotros, así el espíritu nuestro tiene que alimentarse. Leer la palabra, acercarse al texto bíblico, no debe ser en ninguna manera una lectura frívola o indiferente. Cuando nos acercamos al texto, si lo hacemos en el nombre de Jesús, en un ambiente del Espíritu, ¿verdad? Entonces descubrimos que esas líneas que están ahí tienen vida. Y que lo que está ahí escrito ahora comienza a iluminar nuestros ojos, a iluminar nuestra mente y produce un efecto extraordinario en medio de nosotros. A veces nos hace llorar, a veces nos hace solamente conmovernos en el corazón, ¿sí? Produce algunas cosas que incluso llegan hasta hacernos temblar, ¿verdad? Y vamos a descubrir a través de este versículo, ¿por qué pasan esas cosas? ¿Por qué cuando nos acercamos a la palabra, esas cosas suceden en nosotros? En primer lugar, diremos que Dios diseñó esta forma, esta metodología. Dios fue el que dijo, escriban lo que yo quiero que los hombres sepan. En esta semana estaba yo platicando con Sergio y descubríamos juntos, ¿verdad? Descubríamos lo que significa la palabra. Usted seguramente que ha leído ahí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, cuando este apóstol escribe y dice que en el principio era el verbo. Usted ha leído eso. Le llaman el pequeño Génesis, ¿no? En el principio, hace vocación como Génesis. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, la primera cosa que aprende uno ahí es que la palabra, o sea, el verbo, que es indiferente, ¿verdad? El verbo o la palabra es Jesucristo. De manera que cuando uno se acerca a la palabra de Dios, se está acercando a Jesucristo, quien hizo los cielos y la tierra. Lo revela ahí en esos primeros párrafos del Evangelio, lo revela de una manera clarísima el apóstol, diciendo, por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. Usted ha leído ese pasaje, y cuando uno lo estudia va descubriendo que entonces el verbo que es Jesucristo mismo, ¿verdad? Es el que genera todas las cosas, es el que da vida a todas las cosas. Jesucristo, el verbo de Dios, es el que le da vida a todo lo que existe. Descubríamos cómo en Génesis el Señor, por el verbo, por la palabra pronunciada, decía, sea la luz, es decir, una palabra, sea la luz, y la luz fue hecha por el poder
de la palabra. Entonces, a donde quiero conducirle en esta línea de pensamiento es que la palabra de Dios, al ser leída, al ser descubierta entre nosotros, se convierte en un fenómeno espiritual transformador de la vida, fíjese usted. Lo que dice aquí el texto, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y quiero detenerme un poquito en esa frase. Es viva y es eficaz. Voy a tomar primeramente eficaz, porque de ahí quiero partir en esta pequeña reflexión. En el texto griego original dice la palabra operante en lugar de la frase eficaz. O sea, dice es viva y operante. Y cuando uno va a la palabra operación, en ese sentido, operante, descubre que viene de un verbo griego que es energieis, iba a decir dunamis, ¿no? No, es energieis, como la pila Energizer, ¿la han visto? Pues de ahí sacaron ese nombre. Es energieis, que ese término habla de el poder divino y transformador de Dios que se mueve en una vida determinada. Entonces es muy interesante descubrir que la palabra operante, que fue cambiada al texto de Reina Valera, como que rebajó un poquito en la traducción, porque lo que está diciendo es que cuando la palabra llega a nosotros, hay un movimiento de parte del cielo, de parte de Dios, por su Espíritu, a todo aquel que se acerca a la palabra de Dios, y entonces ese movimiento que involucra energía del Espíritu, poder del Espíritu, poder transformador, y hace alusión al poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Fíjate qué interesante, es la misma palabra que se usa cuando dice el poder que operó en Jesucristo para levantarlo de los muertos y resucitarlo. Es el mismo poder, es la misma palabra empleada en este texto, aquí cuando dice porque la palabra de Dios es operante, es decir, esa misma fuerza divina operará a favor tuyo y a favor mío en el momento en que nos acercamos y nos apropiamos la palabra. Qué interesante. Cambia, ¿verdad?, el panorama. La palabra de Dios tiene toda la fuerza. Ahora sí, todo el dunamis de Dios, ¿verdad?, que es poder, todo el poder de Dios, ¿sí?, que emana del trono mismo de Dios. Cuando decimos el Dios dunamis, es decir, el Dios todopoderoso, el Dios para el cual no hay imposibles. A eso nos estamos refiriendo, un Dios que posee un poder para hacer o deshacer, para transformar, para poner, para quitar, para llevar, para traer, para dar vida o para llevársela. A eso se está refiriendo. La palabra de Dios, de la cual dijo el Señor Jesucristo en una pronunciación profética extraordinaria y en los 3 evangelios sinópticos, Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mi palabra, que es la que creó todo lo que existe, la que fue pronunciada y fueron las cosas, la que quitó el caos que había en el principio y ordenó y quitó la oscuridad, iluminó y llenó la vaciedad que existía en la tierra y la llenó de seres vivientes. 3 acciones poderosísimas. Ordenamiento, ¿verdad? Iluminación
por el espíritu que se movía. Eso está descrito ahí en el capítulo 1. Y llenar lo vacío. Eso hizo la palabra pronunciada. El pueblo de Dios, nosotros, debemos comprender de una manera sencilla pero profunda que la pronunciación de la palabra, que la presencia de la palabra en medio de nosotros produce vida y transformación para mejorar nuestras vidas. Eso es. Hay una razón por la cual Dios pronunció, escribió y legó a través de los escritos sagrados su palabra para darnos vida. Para darnos vida. Quiero ponerle un ejemplo sencillo, no quiero ser muy rebuscado. ¿Qué ha pasado los últimos años en su vida de cuando usted conoció a Jesús al día de hoy? Piénselo. ¿Qué ha pasado? Tal vez usted tiene 50 años, 40, 30, 10, 5, 2, no sé cuántos tenga. Pero piense qué ha sucedido en usted a partir de que usted conoció a Jesucristo. ¿Cómo lo conoció? A través de la palabra de Dios. ¿Cierto? ¿Sí o no? De la palabra escuchada. Alguien le habló del Evangelio. Usted escuchó la palabra de vida. Alguien. Quien sea, no importa. Alguien. Y entonces despertó en usted un interés. Cumpliéndose lo que la palabra misma dice, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando usted escuchó, comenzó a poner interés en eso y terminó rindiéndole la vida a Cristo y diciendo, yo quiero conocer a Dios, no sé cómo lo haya hecho, no sé en qué manera sucedió esto, y entonces el Espíritu Santo de Dios tuvo un encuentro con usted, si es que usted es convertido a Cristo, tuvo un encuentro, como un choque de trenes. Yo siempre digo que cuando uno verdaderamente se ha convertido a Cristo, es decir, el momento de la conversión, es un choque de trenes. No puede ser de otra manera. Produce una catástrofe, vamos a decirlo así. Cuando uno se encuentra con Dios, a través de su palabra, todo el interior es destruido, es despedazado, es hecho añicos. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Porque absolutamente nada de lo que traemos, de lo que somos, nos sirve ya y hay que destruirlo, hay que destruirlo. Ni mis argumentos, ni mis conocimientos, por nobles que sean, absolutamente nada de lo que yo sea, crea ser o tener, poseer, o absolutamente nada de lo que se refiere a mí, servirá en lo sucesivo, después de haber tenido un encuentro con el Dios Todopoderoso. Eso se llama conversión. Todo lo demás es mentira, es religión, son reglas. El que se encontró, hermano, el que se encontró con Jesús verdaderamente un día, la que se encontró con Jesús verdaderamente un día, no puede caminar como solía caminar. Como le pasó a Jacob, hasta el modo de andar le cambiaron. No puede ser. Si usted no ha tenido un encuentro de esas dimensiones con Dios, yo le recomiendo que lo busque desesperadamente. Porque si no, usted está viviendo una religión. Y eso no le va a ayudar en nada. A lo mejor la que traía era mejor que esta. Pero si usted un día tuvo un encontronazo, así quiero describir, un encontronazo, que le hizo pedazos y que lo dejó en el piso, que por más que decía, por más que usted argumentaba, en el piso, doblado.
doblada, usted se encontró con Cristo. Usted nació de nuevo. Y le voy a decir una cosa, uno ya no se levanta como se levantaba antes. Uno anda doblado todo el tiempo en ese sentido. Se queda doblado, pero honrando a su Señor. Se da cuenta de que usted no las puede como dice que las podía. Creo que me están entendiendo. Sí. Uno se cree muy sabroso, ¿no? Y yo, y puedo, y mira, y grita, y hace. Pero cuando viene Cristo, te dice, qué equivocado estás. Es por la palabra que uno se encuentra con Él. ¿Sí? ¿Cuál fue la palabra con la que usted se encontró ahí? ¿Cuál fue la palabra en la que el dunamis, el poder de Dios y esta dinámica de operación cayó sobre su vida? Si usted es cristiano convertido, me va a agarrar la onda. Si no es, va a decir, ¿de qué está hablando este hombre, no? ¿Cuál fue la palabra? Siempre hay una palabra. Siempre hay una palabra. Le cuento, tal vez no le importe, pero le voy a contar así rápidamente. La palabra que Dios trajo a mi vida a los 15 años fue: tú no eres un miserable, tú vales mucho para mí. Esa fue la palabra que Dios trajo. ¿Cuál fue la suya? Le digo una cosa, cuando yo era niño, crecí muy acomplejado, por razones que podría contarle, pero me llevaría mucho tiempo. Muy acomplejado. A veces la paternidad, a veces las circunstancias, a uno lo amuelan mucho, ¿no? Lo dañan mucho, lo bajan mucho, porque pues, te hicieron sentir así como... Y yo me sentía como que no valía, me sentía feo y además era flaco y no me bañaba, ¿no? Tan seguido. Mi autoimagen era así. Y yo hasta me daba pena y me agachaba, como dice el profeta Juan Gabriel, como los indios me agachaba. Sí, de veras, así era mi personalidad. Y un día me habían llevado a Amistad Cristiana, me acuerdo. Ahí en San Lorenzo, cerca de donde está ahora San Felipe, en otra calle de ahí, ¿conoce San Lorenzo? Primero estuvo Amistad Cristiana en San Lorenzo, y era un auditorio tipo cine. Estoy hablando de 1982, o sea, ya llovió. Iba yo con un amigo, otro chamaco igual de 15 años como yo, y entramos y estábamos en ese auditorio oscuro, era un teatro realmente, y predicaba un hombre. Gloria, ¿te acuerdas de Aaron Cole? ¿Te acuerdas de él? Un americano, un misionero, Aaron Cole, quizá alguno de ustedes sepa de él, y ese hombre estaba predicando así en su español mal hablado, como hablan los gringos, ¿no? Y recuerdo que yo estaba escuchando con atención su mensaje y estaba pegado yo en la parte última del auditorio, así como está Ángel allá parado, pero todo oscuro. Y él pues con los reflectores aquí, y recuerdo que estaba parado ahí y dice, la palabra de Dios aquí dice, tú eres un príncipe. Tú no eres un miserable, eres bien amado por el Señor. Un rema de Dios. ¿Sabe lo que es un rema? Es una palabra pertinente en un momento pertinente para suplir una necesidad vigente, existente. Se levantan esas palabras, salen de la entraña misma del texto bíblico. La palabra escrita, la palabra dunamis, la palabra de poder, la palabra operante.
Eficaz se quedó un poco corto. Es la palabra operante que se desprende del libro y que un siervo de Dios la levanta con autoridad, y esa palabra voló encima de las cabezas de ese auditorio que era gigante, voló por encima de las cabezas. Hermanos amados, estaba yo ahí, un chamaco desnutrido de 15 años. 15 años, hombre, ¿a qué le importa a un chamaco a 15 años ahorita? Viven en la luna, ¿no? Está ahí. Y esa palabra voló y pegó aquí. ¡Pum! En mi corazón, hermano, yo sentí que me quedé sin aliento. Sentí que me quedé sin aliento. Eso sentí. Si me creo o no, no me importa. Como un golpe en el pecho. Y todo fue diferente. ¿Sabe una cosa? Entre la multitud, cuando inmediatamente terminó, porque hizo un llamado y todo, yo no pasé al llamado, ni podía. Yo recuerdo que la gente se empezó a dispersar y yo me salí de ese lugar. Mi amigo, quién sabe dónde quedó, y yo me fui caminando desde de esa colonia del Valle hasta la colonia Balbuena. Hermano, yo iba flotando en el aire. ¿Cuánto me tardé? No lo recuerdo, pero yo llegué, iba flotando en el aire. Le digo, ¿qué pasó? Mi autoestima fue sanada. Mi desvalorización fue sanada. Mis complejos. ¿Conoce a gente acomplejada? ¿Que pone barreras de grandeza? Normalmente cuando se levanta una muralla de grandeza o de petulancia o de eso, detrás de esa pared normalmente hay un niño pequeño llorando, muy lastimado, muy herido, con una mentalidad chiquitita, pero se disfraza de grandeza. No se les olvide. Siempre que vea una persona así, arrogante, detrás de ella, sepa usted que hay un ser sufriente detrás. No para que lo critique, quizás lo pueda usted ayudar. El Señor vino y me enseñó que no debo tener una autoestima, una estimación ni más baja, pero tampoco más alta de lo que realmente soy. Y cuando tú te das cuenta de en qué estima Dios nos tiene, la verdad es que estamos muy elevados. Esa es la verdad, pero no por nosotros, sino por su bendito amor y misericordia. Hay que saber qué es lo que es uno en Dios para tener un lugar correcto y no andar haciendo cosas que me levanten la estima, ni andar fingiendo, ¿verdad? Es muy importante. Vea el poder, la operación del Espíritu. Le estoy explicando cuál fue la palabra, cuál fue la operación, una palabra que trae vida y que opera, viva y eficaz, que trae vida y operación en el Sheis de Dios. Hermoso, ¿no le parece? Y luego dice ahí, la palabra de Dios es viva y operante. Operante, vamos a quedarnos con ese término, es viva y operante, y más cortante que una espada de dos filos, más cortante que una espada de dos filos. Es decir, nada, absolutamente nada, se le puede oponer a la operación de la palabra. ¿Cómo es una espada de dos filos? Se supone que en aquel tiempo se usaban más las espadas, según investigué, de un solo filo. Eran más usadas en el tiempo que se expresa esto. Pero aquí habla de una de dos filos. Y entonces esa espada
es doblemente cortante. Quiere decir, lo que está expresando el autor de Hebreos aquí es que cuando la palabra comienza a trabajar en su operación, para lo que fue dada, va directo a lo que tiene que ir, hacia donde tiene que irse. Y no hay nada, absolutamente, que se le oponga. Esto nos sirve a nosotros para entender lo que en el contexto en que fue dada esta palabra, que es un contexto de advertencia al pueblo judío, de que no volvieran a ser incrédulos como habían sido sus padres, que Dios les había dado oportunidades en el desierto y los había llamado a la concordia y a reconciliarse con Él y entrar a su reposo. Es el contexto en donde fue dado este versículo. ¿Sí? Dice, y no le creyeron. Dios les ofreció su reposo, esta vida plena, esta vida llena de vigor, llena de bendiciones. Esta vida, Dios se la ofreció al pueblo y el pueblo la despreció, no la quiso. Y les dijo, si oyes hoy su voz, no menospreciéis la palabra como lo hicieron tus padres en la antigüedad. Ese es el contexto. Entonces nos sirve la palabra que entra, directa, y que nadie la detiene, para cualquier mentalidad, para cualquier corazón, para cualquier condición, para cualquier tipo de necesidad y para cualquier tipo de ser humano, porque todos necesitamos del beneficio y del poder de la palabra de Dios. Así que usted y yo, en el entendimiento de la utilidad de la palabra poderosa de Dios, nunca temamos llevarle esa palabra a una persona por dura que parezca. A veces vemos la cara de la persona o del pariente, es que ¿qué me va a decir? Pues lo que te pueda decir, amigo, hermano amado. Pero lo vas a dejar como los toros cuando les clavaron, ¿verdad? Así, ¿usted ha visto cómo matan a los toros los toreros? Que agarran su espada, ¿sí? Y que los miren. Y de repente se le va encima y hasta el fondo. Una espada de 2 filos. Penetra, la clava hasta el fondo. Y el toro siente que se va a morir, ¿sí? Y empieza, así los deja usted. Cuando usted piense en esta escena, cuando vea a alguien que le quiere compartir la palabra, y siéntase el Manolete, el más extraordinario torero que haya habido, Manolo Martínez. ¿Sí saben quién es, no? Extraordinario. Le abrían la puerta de los buriles y él se paraba en medio de la plaza, así flaco como era, narizón, con un garbo el cuate, y le venía el toro y esperaba, y decía, quítate, mano. Nada más daba medio paso para atrás y ¡ole! Era una cosa. A mucha gente no le gustan los toros, pero bueno, así era, ¿no? Digo, yo solo estoy describiendo. Sí, así usted. Sepa que lo que usted trae aquí, ¿sí?, va a matar a aquel, lo va a matar, lo va a hacer pedazos, ¿eh? Sépalo, porque usted le va a clavar la espada que terminará con su vida mundana, perversa, pervertida, injusta y alejada de Dios. Qué poderosa es la palabra, una espada de 2 filos. Y le voy a decir que detecto aquí, a ver si usted está de acuerdo conmigo en este versículo, que ese efecto, que ese poder, que ese guamazo, ¿verdad?, se despliega sobre las 3 esenciales áreas del ser humano. Ahí lo dice claramente, sígame. Dice
penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice Juan Calvino en su comentario a los Hebreos que cuando se juntan que las dos palabras son sinónimos, pero cuando se escriben juntas, habla del espíritu en esencia, del soplo de vida que tenemos de Dios, pero del espíritu del hombre, pero cuando son juntas, habla también del intelecto, el alma, lo almítico, ¿no? Quiere decir que el impacto de la palabra que penetra en la vida de cualquiera toca el espíritu que estaba muerto y toca los pensamientos, toca el alma, el raciocinio, el intelecto, los argumentos que tanto tenemos y que tanto decimos, toca. Y luego dice, y las coyunturas y los tuétanos. Espíritu, alma y cuerpo son trastocados por el poder operante, eficaz, dunamis de Dios. Por esa razón, amados, es que una conversión no puede pasar desapercibida. Esa es la razón. No puede pasar desapercibida. O usted se convirtió o no se convirtió. Punto. ¿Usted es nacido de nuevo, hermana? Sí, hermano, sí, es que el otro día estaba yo, quién sabe qué. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No se convirtió. No puede ser. ¿Usted se convirtió, hermano? Sí, hermano, nací de nuevo. Y le voy a platicar cómo fue. Recuerdo que cuando estaba yo y le recibí y caí como muerto, como dice Juan, o como dice Isaías, caí como muerto. Porque no puede ser que un evento tan, ¿cómo describirlo? Tan cataclísmico, pase desapercibido como que, sí, un día que estaba yo ahí en la alabanza, ¿sí? No, la conversión es algo que es tan impactante que no hay duda. Como decía Bremer, por eso Bremer tiene razón. Alguien se acercó a Enrique Bremer y le pregunta, hermano, así hablamos, ¿verdad? Oiga, hermano, ¿y cómo saber si uno es salvo o no es salvo? Le dio una respuesta sencilla pero poderosa. Le dijo, ¿tu vida cambió? ¿O sigue siendo la misma persona? Sencillo. ¿Caminas diferente? ¿Vives diferente? ¿Solucionas diferente? ¿Contestas diferente? ¿Reaccionas diferente? ¿Amas diferente? ¿Construyes diferente? ¿Te conduces diferente? Contéstatelo. No tienes que ir al pastor. Es un choque de trenes, Conchita. Cuando hay una persona convertida a Cristo, se le nota. Nadie pone en tela de juicio, pues tú sí eres salvo, o será que eres salvo o no eres salvo. Nadie. La gente que le rodea no tiene duda de que hay una persona convertida a Cristo. Porque entre la hipocresía de la conversión y la realidad de la conversión, si usted nada más es observador, usted lo puede distinguir rápido.
¿Sí o no? Porque un poder así, pues no es una baratija. Un poder operando de esa manera, hombre, no se puede fingir. No se puede fingir. O Cristo está o no está. Lo demás es religiosidad que produce muerte. ¿Sabía que la religiosidad termina produciendo muerte? ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando en eso? Esto es un asunto muy serio. Pero la vida que trae el Espíritu, la vida que trae el Espíritu por su palabra es innegable, irrefutable, extraordinariamente clara en nuestras vidas. O te tomó Dios y te convirtió, o lo estás intentando. Qué bueno que lo sigas intentando. No te desanimes, pero todavía no. ¿Han oído ustedes cuando alguien dice, pues mira hermano, mejor bájale porque a mí se me va a olvidar que soy cristiano? ¿Ha oído eso? ¿Cuántos lo han dicho? Levante su mano. ¿Sí? Si a usted se le olvida que es cristiano, no es convertido. Porque ¿cómo se me va a olvidar a mí que soy hombre? ¿Se me puede olvidar que soy un hombre, que soy varón? El día que se me olvide que tengo esta identidad y que empiece a pensar que soy mujer, pues es que quién sabe, ¿no? Pero no se nos puede olvidar. Es decir, el nuevo nacimiento es eso, una persona con una naturaleza nueva, que fue impactada por el poder de Dios en las tres esenciales esferas de su existencia, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. En el espíritu hemos cobrado vida para salvación eterna. Ese es el primer punto. Hemos cobrado vida para salvación eterna. El espíritu se salva. Cuando uno se convierte de a de veras, el espíritu se salva. El espíritu ha sido redimido, se ha solucionado el problema del infierno, del castigo eterno. Ese es el primer plano. Si usted de veras es de Cristo, si usted de veras se convirtió a Cristo, si yo de veras me convertí, yo tengo solucionado este gran dilema, este gran problema de los siglos. ¿Iré al cielo, iré al infierno? ¿A dónde voy a ir? Que no tengo cabida, ¿no? Usted debe saber que una vez que el Espíritu de Dios le dio vida a usted en medio de su muerte, cuando estábamos muertos, como dice el apóstol, en nuestros delitos y pecados, cuando vino el Espíritu de vida y en Cristo Jesús nos dio vida por su muerte en la cruz. Usted debe saber categóricamente que cuando sus ojos se cierren, sea pronto o sea tardío el momento, usted estará con Dios, con Jesucristo, en su espíritu, porque Él ha salvado y ha redimido ese espíritu suyo. Esa es la seguridad de la salvación que tenemos. En el evento de la salvación entra el Espíritu Santo y trae un sello glorioso que dice como los caballos, ¿verdad? ¡Shh! Este es mío. Este es mío, este ya es mío. Las arras, dice Efesios, Él es las arras, el Espíritu que nos ha sellado para el día del Señor, para el día de la salvación. Este ya es mío, el Espíritu está salvado. Dele un aplauso al Señor. El Señor, si usted es de Cristo, ya le ha salvado, a usted y a mí. Glorioso. Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo que murió por nosotros. Ese es el mensaje central del Evangelio. Sí, la muerte de Cristo salvífica, soteriológica, dirían los que saben de esas cosas. Sí, hermoso. El espíritu salvado, redimido, ya no sujeto, ya no esclavo de la muerte. La enorme obra de Jesucristo en medio de nosotros. Sobre el alma. Y esto es muy interesante, hermano. La palabra de Dios entra, penetra el espíritu
penetra el alma y le revela. Es como si usted quiere ver qué hay dentro de una papaya, ¿no? Y pues tiene que cortarla, ¿no? Lo que hay dentro, solamente a través de la penetración de un instrumento de Dios como es su palabra, nos abre ante nosotros mismos. Abre. Cuando dice que discierne, el Espíritu entonces es discernidor, es esclarecedor, es expositor, esa es la palabra, es expositor, pone en evidencia lo que hay dentro de nosotros. Si nuestro pensamiento es un pensamiento obsceno, lo parte como una fruta, ¿verdad? Y lo expone y dice, mira, esto eres. A veces ni nosotros lo sabemos. A veces la fruta está linda por fuera y nosotros presumimos de eso, que estamos lindos por fuera. Pero viene la palabra de Dios y penetra. Y entonces te parte en dos y me dice, pues mira, no estás tan lindo, mira. ¿Sí? Hasta tú solito te engañabas. ¿Te la creías? Mira. Y ese trabajo de la palabra de Dios es constante y continuo, todavía en medio de nosotros. No fue una acción de un momento, es constante y continua. Y nos sigue mostrando, y seguimos exponiéndonos a la palabra como esta mañana, y la palabra está penetrando en la mente de algunos de ustedes, y está diciéndote, mira, pues no era como tú pensabas. Y te trae a la reflexión y tú dices, wow, Señor, tu espada volvió a cortar una área de mi vida donde yo pensé que ya la había hecho, que ya era papas fritas, ¿verdad? Que ya estaba yo lográndolo, y me doy cuenta de que no es cierto. Mira, me estás exponiendo mi realidad. Los psiquiatras dicen, muéstrale su chango. Los psiquiatras vas entre el argot de ellos, no se lo dicen al paciente, ¿no? Pero viene alguien y dice, ay, fíjese doctor, que me despierto de noche y veo alucinaciones y esto, y qué hago, y que mi mamá, y que mi suegra, y que me peleo, y que, quién sabe, pobres psiquiatras, man. Y el psiquiatra le oye. Y entonces el psiquiatra tiene una técnica en donde ya le escuchó y le dice, o sea que usted me está diciendo, y usa sus mismas palabras, no puede ponerle palabras extras, sus mismas ideas y palabras, o sea, lo que usted me está diciendo de usted mismo es esto, y le muestra su chango. Ellos dicen así, o sea, es un espejo de su verdadera realidad, la cual la misma persona no ve. Todos creemos que somos lindos, y la verdad, pues es que no es cierto. Frecuentemente nos autoengañamos. La palabra de Dios tiene esa función. La palabra desde el púlpito o desde las aulas donde se enseñe, o desde un buen café en una plática, cuando es expuesta desde el Espíritu, ¡pum!, te la trae, entonces, te parte, discierne las áreas débiles de nuestra vida, las áreas oscuras de nuestra vida, las debilidades. Y entonces uno comienza a pensar, los que son pensantes, no todo el mundo es pensante, pero los que son pensantes empiezan a reflexionar profundamente y decir, bueno, pues realmente tiene razón. O sea, yo me he resistido, la verdad es que tienen razón. No el pastor, la palabra. Lo que dice el texto realmente es cierto, y entonces uno tiene que tomar una decisión: o lo acepto y me transformo, o me endurezco y digo, pues tiene razón, pero a mí me gusta quedarme así. Ya ese es su boleto, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo sé que la palabra que expongo cada domingo aquí, que expone el pastor Carmona, que exponemos nosotros, sé que la palabra de Dios siempre tiene ese doble destino. Unos dirán, claro que sí, Señor, claro que sí, y trabajan sobre eso y se transforman, y otros dicen, claro que sí, Señor, pero yo así me quedo.
¿Usted de cuál es? La palabra está dada para nuestra transformación. ¿Sabe cuál es el mensaje del Evangelio? Transformación. ¿Sabe que hoy está fortaleciéndose una idea perversa del mundo en contra de la iglesia diciendo que no se debe hablar de transformación? Esto es ¿sí han oído eso? No tienen por qué estar predicando de cambiar, sobre todo en un área muy particular de la identidad, del género. Aquellos que prediquen de cambiar van a ser legalmente sancionados. Entonces tendríamos que cerrar la puerta porque el mensaje esencial del Evangelio es transformación, cambio. ¿Qué dijo Jesús? ¿Sí? ¿Qué dijo Pablo? Transformaos. Juan Bautista predicó gritando, arrepentidos. Arrepentimiento es transformación. ¿Sí o no? Viene esa espada entonces y penetra poderosamente, profundamente y nos revela nuestra miseria, pero nos la revela dócilmente en Cristo, en el Espíritu, hermoso Espíritu de Dios, nos la revela dócilmente diciéndome, José Luis, mira, pero te da la otra mano y te dice, ven, ¿quieres transformarte? Yo te ayudo. Esa es la gentileza. No es una acusación, no es inquisitivo, no es condenatorio. Es amorosamente amigable. Te acompañará para resolver esas áreas que, por cierto, te hacen sufrir tanto. Por último, ¿sí? El cuerpo. El cuerpo también es impactado. Créalo. En medicina se acepta que una persona que está enferma psicoemocionalmente, es decir, en el alma, una persona que está enferma es muy propensa a tener enfermedades físicas. ¿Sí? No se distraigan, hermanos, por favor. Creo que esto es importante. ¿Sí me expliqué? Se acepta en medicina que una persona enferme físicamente, artritis, hipertensión, problemas cardíacos, problemas hepáticos, problemas bronquiales, problemas dermatológicos, problemas oculares, alopecia, un montón de cosas, porque tienen problemas emocionales. Perfectamente aceptado, ahí nadie debate, ¿no? He sido testigo, y seguramente usted también, de muchas personas que llegan a la iglesia con montones de enfermedades y montañas de medicamentos. Por cierto, ya no me traigan medicamentos, ya no nos caben. Llévenselos al dispensario, a ver a dónde. Paréntesis. Montañas de medicamentos. Y cuando viene el Espíritu de vida y sopla sobre esa persona, y cuando esa persona lo encuentra y tiene ese cataclismo interno del corazón que destruye todo lo que deba destruir, que no me sirva, y entonces al mismo tiempo me trae a vida, esa vida de mi espíritu redimido, de mi mente restaurada, comienza a menguar todos mis problemas físicos, mis enfermedades. No me mire como diciendo de qué está hablando, de veras, yo lo he visto. Cómo mejora su calidad de vida cuando de veras Cristo está ahí. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y termina diciendo esto, termina diciendo,
No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Es decir, la palabra dinámica, Cristo mismo, entrando. ¿Se entiende eso? Todo lo saca a la luz y no hay cosa que no sea manifiesta ante sus ojos. Él sabe todo, sabe lo que te hicieron, abusaron de ti emocionalmente, te maldijeron, te acomplejaron, no puedes amar, no puedes salirte de ese pequeño círculo de prisión que está en tu vida por todo lo que te hicieron y decidiste resguardarte, que nadie entre aquí para que no me vuelvan a lastimar. Él sabe todo. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿De quién te puedes encubrir de mí? Yo me puedo encubrir de ti. Puedo tener cosas en mi vida impronunciables que nunca diré y tú también los podemos tener. Pero ante los ojos de Dios no. A través de su palabra, Él entra y lo escudriña absolutamente todo. Pero ¿sabes por qué lo hace? No lo hace como aquellos que te escudriñan para condenarte, para enjuiciarte y aprisionarte, o mandarte a la guillotina. Lo hace como el médico divino que es, para hacer un buen diagnóstico y decir: mijito, estás bien amolado, y si sigues así te vas a morir. Te extiende su mano y te dice: yo te sano. Para eso lo hace. Pónganse de pie, hermanos.